Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos al maestro en ciencias, Mario Armando Guerrero Soto, con una muy interesante conferencia, un muy buen tema, tecnología y métodos de evaluación para infraestructura. Gran tema y yo diría que muy vigente, ¿no? En general. Armando, pues es buen amigo y conocido hace muchos años, digamos, juntos, junto a algunos otros que están aquí. Es ingeniero civil egresado de la UNAM y tiene una maestría en ciencias en planeación y sistemas por la Universidad La Salle. Realizó estudios de posgrado en la Universidad George Washington y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y es especialista en evaluación inmobiliaria y de negocios. Cuenta con la certificación como perito profesional en las especialidades de evaluación de negocios y evaluación inmobiliaria por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y es profesor y ha sido profesor de la División de Ciencias Básicas y de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y diversos cursos que ha ofrecido Armando en diferentes lugares, entre ellos el CAPIT, el Centro de Actualización Profesional del Colegio. Entonces, sin más preámbulo, ustedes tienen las semblanzas en la ficha que mandamos. Sin más preámbulo, le pasamos la palabra a nuestro conferencista y le damos la bienvenida al ingeniero Armando Guerrero. Muchas gracias, Mauricio. De nuevo les reitero el gusto de saludarlos a todos, muy buenos amigos. Hacía tiempo que no nos veíamos. Un favor, Armando, si te pegas un poco más al micrófono, porque sí te oyes un poco lejos. ¿Sí me escuchan mejor ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues si me permiten voy a compartir mi pantalla para presentarles lo que preparé para este tema. De nuevo agradezco a Mauricio, agradezco al Comité de Tecnología para la Infraestructura en general y les agradezco a todos su asistencia. A ver qué podemos decir de este tema. Ok. Entonces, bueno, el tema del que vamos a platicar hoy es de la tecnología y métodos de evaluación para la infraestructura. Como ustedes verán, esto se ha venido mejorando a partir de las mejoras y de las aportaciones tecnológicas con las que contamos. El tema de la evaluación y en general los avalúos es un aspecto hasta cierto punto muy complejo, espinoso, porque en general no se le da la importancia que tiene o no se le da el peso que pudiera considerarse en cuanto se requiere hacer el avalúo, cuando ya se requiere hacer el avalúo porque ya se hicieron muchas cosas antes. Ya se está arrancando la obra, ya se está liberando el derecho de vía y resulta que de repente alguien se acuerda de que, híjole, había que hacer un avalúo para poder liberar el derecho de vía. Y entonces es cuando empiezan los problemas porque pues la gente ya está enterada de que el proyecto viene caminando por ahí y entonces empiezan los conflictos tanto económicos como de tipo social, como de especulación, etcétera. Y entonces, bueno, parte de esta plática va orientada a esto, a destacar la importancia que tienen los avalúos en dos temas, o sea, vamos a platicar de dos temas importantes. Uno que es la evaluación para la liberación de derechos de vía, que es un conflicto verdaderamente importante para el arranque y la buena consecución de los proyectos y de las obras de infraestructura. Y el otro es el avalúo para las concesiones de infraestructura, que también es algo muy importante. Tenemos estos tres temas básicamente. El primero es el avalúo como herramienta para la negociación en la liberación del derecho de vía o derechos de sitio. El segundo, el avalúo como base para determinar valores de comercialización o rentas de terrenos en grandes proyectos inmobiliarios. Y el tercero, el avalúo de infraestructura, base para la determinación de las contraprestaciones por la concesión o cesión parcial de derechos de bienes nacionales. Entonces, para empezar, vamos a platicar acerca del avalúo como herramienta para la negociación en la liberación del derecho.
Aquí me permití copiarme de los lineamientos para la elaboración y presentación de análisis de costo-beneficio de la unidad de inversiones, la definición de proyectos de inversión, acciones que implican erogaciones de gastos de capital destinadas a obra pública e infraestructura, así como la construcción, adquisición y edificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. Todos estos proyectos, o casi todos estos proyectos, requieren para su realización de un sitio físico. Si no tenemos garantizado el lugar en el que se va a desarrollar el proyecto, en el que se va a construir la obra, el proyecto puede abortar, como ha pasado ya con uno que otro, que no quisiera yo acordarme, pero ha habido varios en los cuales no se ha podido ejecutar el proyecto porque hay conflicto en cuanto a la liberación del sitio físico en el que se va a desarrollar el proyecto. Ejemplos muy dramáticos, pues el extinto aeropuerto de la Ciudad de México en tiempos de Vicente Fox, la presa de la Parota, cosas de ese tipo, de esa magnitud, que finalmente no se pudieron echar a andar por cuestiones de no disponer oportunamente del sitio físico en donde se iban a instalar estos proyectos. Entre múltiples razones que aparecen en la vida de los proyectos y que inhiben el desarrollo sano, oportuno, correcto, confiable de estos, pues aquí me permití mencionar algunos, desde la decisión del proyecto hasta el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Hay una serie de factores que se van juntando, que se van presentando, no en todos, pero es muy común que alguno de estos se presente. Evaluaciones deficientes, retraso en la obtención del derecho de vía, falta de disponibilidad de recursos, problemas en las licitaciones, problemas en contratación, la normatividad ambiental, que ahora es casi el coco junto con el derecho de vía, la administración inadecuada, la entrega inoportuna de los recursos, finalmente hasta problemas en construcción, que después se reducen o se terminan en modificaciones a proyecto, etc. Pero uno que marqué aquí muy en especial es el retraso en la obtención del derecho de vía. ¿Qué pasa? Ya está el proyecto, ya están las máquinas a punto de arrancar y resulta que no se puede iniciar la obra porque el derecho de vía no se ha adquirido, porque hay oposición. Y bueno, en este tiempo es verdaderamente complicado desarrollar una obra de infraestructura, principalmente por esto del derecho de vía. Porque entre los opositores reales a los proyectos, entre los opositores de tipo, con un fin especulatorio respecto a la tierra, y entre los opositores que se suben al barco para oponerse y a ver qué sacan, realmente se complica enormemente el desarrollo y la puesta en marcha del mejor de los proyectos. Puede ser el mejor de los proyectos, y si no se libera el sitio físico en el cual se puede desarrollar este proyecto, esta obra, resulta que el proyecto aborta y no se puede terminar. En cuanto al avalúo como herramienta para la negociación y liberación del derecho de vía, pues resulta que se generó desde por ahí del año 1989 un concepto denominado avalúo maestro, que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán manejado, ya lo habrán visto, ya se habrán enterado de qué se trata. Pero esto se generó a raíz de la construcción del tramo Atlacomulco-Zapotlanejo de la carretera México-Guadalajara. Y se generó a partir de la inquietud por parte básicamente de la Secretaría de Comunicaciones, en términos de que los avalúos para liberar los derechos de vía se tardaban mucho y se entregaban en tiempos, o sea, además de que se tardaban, eran valores muy diversos y había muchos conflictos para poder negociar. Entonces, de esta manera se definió generar un solo avalúo que cubriera
todo lo largo del trazo de una carretera, línea ferroviaria, ducto, línea de transmisión. En aquel entonces fue para la carretera, pero esto es aplicable tanto a líneas ferroviarias, ductos, líneas de transmisión, o es más, grandes extensiones afectadas por obras de infraestructura. Para desarrollar un proyecto hidroeléctrico seguramente habrá que liberar el derecho de sitio del embalse. Y en ese momento habrá que averiguar cuáles son las expectativas de los afectados en términos de qué es lo que quieren recibir y qué es lo que pretenden por su tierra, para que en un momento dado, con todos los derechos de vía y de sitio pagados debidamente, se puede echar a andar el proyecto. El avalúo maestro se creó con el fin de establecer un espacio de negociación. El avalúo maestro en sí no tiene ninguna significancia legal. O sea, el avalúo maestro no sirve para amparar el pago a los afectados respecto a la liberación del derecho de vía. Simplemente es una herramienta de negociación y como tal funciona hasta que se logra la negociación, y en ese momento se harán avalúos particulares que permitan garantizar que los afectados en un momento dado por una obra de infraestructura reciban la cantidad negociada con base en este avalúo maestro. ¿Qué es lo que sucede para desarrollar el avalúo maestro? Que a lo largo del trazo de una carretera de 200 kilómetros, de 300 kilómetros, es más, puede ser una carretera de 20 kilómetros, pero en 20 kilómetros resulta que encontramos diferentes calidades y tipos de tierra, con diferentes usos. Tal vez, si el trazo es muy largo, con diferentes climas, con diferentes productividades, con diferentes calidades productivas para la tierra, y eventualmente vamos a encontrar construcciones, instalaciones, que además habrá que pagar a los afectados, además de cultivos y bienes distintos a la tierra, que bueno, cuando les hablo de todo esto, les estoy hablando de la labor del INDABIN, Instituto de Avalúos, de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, antes CABIN, Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. ¿Sí? Esta comisión, este instituto participa directamente porque así lo señala la Ley General de Bienes Nacionales, señala que todos los bienes de propiedad federal, todos los bienes destinados al uso público, caen dentro del ámbito del Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales, que es el encargado de fijar los valores, y que toda operación inmobiliaria que se realice sin un avalúo del INDABIN es nula de todo derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el derecho de vía? Creo que a muchos no les resultará obvia la definición, pero es la amplitud que se define conforme al trazo de una carretera, vía férrea, línea de alta tensión o ducto. Es la franja o área afectada de un terreno para uso, ocupación o paso de líneas o vías de interés de la Administración Pública Federal, libre de toda obstrucción. Aquí hay algunos ejemplos de derechos de vía: una carretera, un ducto, pero un aeropuerto también se tiene que construir en un terreno y eso implica un derecho de sitio. Y el embalse de una presa también se tendrá que construir en un área determinada que implica un derecho de sitio. Para poder inundar, para poder embalsar el agua en esta presa, habrá que considerar el pago a los afectados por el embalse de la presa, de tal manera que en ocasiones se les paga la tierra, pero en ocasiones, y bueno, la CFE lo ha hecho muchas veces, se construyen pueblos enteros y se mudan poblaciones enteras para garantizar que la gente pueda seguir viviendo normalmente dentro de un cierto margen de confiabilidad. Entonces, esos son los derechos de vía y los derechos de sitio. ¿De qué manera se puede liberar el derecho de vía? O sea, ¿qué es lo que implica? Bueno, por lo pronto implica la adquisición de uno o varios predios, que no necesariamente son del mismo tipo y que no necesariamente son del mismo propietario.
Esto implica, entonces, en un solo avalúo, y por eso hablábamos del avalúo maestro, en un solo avalúo contemplar en términos de precio unitario de compra o precio unitario para indemnización de diferentes calidades, tipos, superficies y además diferentes propietarios y además diferentes regímenes de propiedad. No necesariamente a lo largo del trazo de una carretera todos van a ser propiedades privadas, sino que van a aparecer por ahí propiedades ejidales, comunales, etcétera, que se tienen que tratar de manera diversa, de manera diferente. Todo esto nos dará la oportunidad de contar con un sitio para establecer o construir algún tipo de infraestructura. Esto lo tomé del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado y lo destaqué en rojo porque por aquí hay un párrafo que verdaderamente llama la atención en términos de que dice: actualmente entre los principales retos que enfrenta el sector se encuentran los siguientes, y en el inciso I menciona: la liberación del derecho de vía es un obstáculo para concluir con rapidez los proyectos estratégicos. Y más aún, no solo concluir con rapidez, sino para concluir a secas. Da la casualidad que si no se libera oportunamente y adecuadamente el derecho de vía, los proyectos pueden no darse. Y en este momento se vuelve muy importante la herramienta de negociación que nos permita llegar a un acuerdo y poder liberar el derecho de vía. ¿Qué modos de adquisición existen para liberar el derecho de vía? Bueno, básicamente los modos de adquisición de predios para proyectos de infraestructura son la servidumbre, la ocupación superficial, la compra o la expropiación. Y entonces aquí hay diferentes marcos y diferentes escenarios que permiten adquirir el derecho de vía. En los proyectos, actualmente los proyectos energéticos hablan de servidumbre, básicamente de terrenos ejidales. No se contempla la compra y generalmente para grandes longitudes digamos, por decir, de líneas de transmisión, ¿sí? No se compra la tierra. Creo que no es el objetivo de la Comisión Federal de Electricidad volverse la inmobiliaria más grande de México, que tenga enormes cantidades de tierra en su propiedad. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se hacen contratos de ocupación superficial por un determinado plazo. Creo que son 99 años. ¿Okay? Entonces, este es otro tipo de forma de hacerse de la tierra para un proyecto. La compra generalmente se logra, se hace cuando los propietarios son propietarios particulares. A un particular sí le compro sin mayor conflicto. ¿Ok? O en el caso de propiedades ejidales en los cuales el ejidatario ya tiene dominio pleno y puede vender su tierra. Y la expropiación, que la expropiación aquí la hablaríamos en dos vertientes. Una, la expropiación a los particulares que finalmente no aceptan vender su tierra y por fines por razones de beneficio colectivo público se le expropia la tierra. ¿De acuerdo? Ya no es tan fácil expropiar la tierra porque una vez que se declara la expropiación de un terreno, el propietario generalmente se ampara y se vuelve a amparar y se vuelve a amparar, y esto se vuelve una historia de no terminar. La otra vertiente de la expropiación es cuando los terrenos son ejidales. Los terrenos ejidales no se pueden comprar por ley, entonces hay que expropiarlos. Pero esta expropiación es una expropiación consensada, es una expropiación acordada en donde, mediante cierta herramienta de negociación, el que va a afectar llega a un punto en el cual se acuerda una cifra, se acuerda un monto, y ese monto es el que va a aparecer en el decreto de expropiación, y entonces se va a poder obtener la tierra para construir el proyecto. Una servidumbre de paso es un derecho real. Si yo tengo un terreno que no tenga acceso directo, le
tengo el derecho de pedirle al propietario del terreno colindante que me facilite un acceso, que me facilite un camino para llegar a mi propiedad, y esto se llama un concesión de paso. La segunda, la compra, es para la instalación permanente de infraestructura sobre o bajo la superficie. Esto se logra mediante un contrato de compraventa y finalmente, mediante esta operación, se adquiere la propiedad del predio. La ocupación superficial también me sirve para instalación permanente de infraestructura sobre o bajo la superficie. Hablábamos de líneas de transmisión, también los ductos de Pemex, por ejemplo, ¿sí?, se basan en contratos de ocupación superficial. Y entonces se tiene una instalación permanente de infraestructura sobre o bajo la superficie, con ciertas limitaciones al propietario del uso de los terrenos que se están contratando mediante estos contratos de ocupación superficial. Son contratos por un tiempo determinado con el propietario y, como les decía, se restringe o se limita el usufructo por parte del mismo. Si en una propiedad se construye un ducto de Pemex, resulta que la limitación consiste en que no se puede excavar, no se puede construir, no se puede establecer ninguna estructura permanente sobre el derecho de vía del ducto. En el caso de una línea de transmisión, me parece que no se puede cultivar no se pueden poner ciertos cultivos bajo la línea de transmisión. Pensemos en un cañaveral. Resulta que a la hora de la zafra generalmente se quema la caña de azúcar para poderla cortar con más facilidad, y pues imagínense lo que le puede pasar a la línea de transmisión si hay fuego por abajo, o si se sembraran árboles muy altos, alguna cosa de ese tipo. Lo importante de esta ocupación superficial es que no se adquiere la propiedad del predio. La expropiación finalmente es una requisa de una propiedad por motivos de interés público, generalmente dando a cambio una indemnización. Está sujeta a utilidad pública y nuevamente se adquiere la propiedad del predio. Si no se cumple con el propósito que se argumentó como de utilidad pública, el afectado puede revertir la expropiación y puede pedir que se le devuelva su tierra. Bien, el avalúo maestro, les decía yo, es para la negociación de pago para la adquisición de terrenos del derecho de vía. Y se basa en un análisis de mercado de los terrenos más el valor físico de las construcciones e instalaciones afectadas. Y aquí hay algunos ejemplos: una línea de transmisión, una línea férrea, una vía férrea, una carretera, un ducto. ¿Cuáles son los antecedentes del avalúo maestro? Bueno, todo viene de los planes nacionales de desarrollo y planes y programas del gobierno federal. Estos planes y programas dan origen a proyectos y obras de infraestructura que generalmente afectan tierra y bienes distintos a la tierra, que son de propiedad ejidal, comunal y privada. Originalmente se expropiaba la tierra o se echaban a andar los proyectos, y lo último que se acordaban quienes generaban estos proyectos era que había alguien afectado en su tierra, y hasta entonces empezaba a averiguar qué se podía hacer para pagarles estas afectaciones. Había un marco jurídico basado en el artículo 63 de la Ley General de Bienes Nacionales, el 121 y 122 de la Ley Agraria, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación y el Código Civil. Si había una causa de utilidad pública, y en su caso un avalúo, se hacía una indemnización y se emitía un decreto expropiatorio y se ocupaba la tierra. Pero la política económica cambia. Si ven esta fotografía, es cercana a la ciudad de Tlacomulco, y vean ustedes que a lo largo de la carretera hay diferentes terrenos. Hay terrenos con diferentes usos, y hay terrenos que algunos son urbanos, algunos son semiurbanos o con incidencia urbana, algunos pueden tener vegetación, algunos son agrícolas, etc. Esa es la gran variedad que aparece cuando se hace un avalúo maestro. Antes de los avalúos maestros, ¿qué pasaba? Se hacían solicitudes de avalúos individuales a medida que se iba avanzando en
en el avance de la obra. Obviamente, esto se lo solicitaba a la cabina en aquel entonces, quien asignaba los avalúos a diversos peritos. Contra todo lo que todos ustedes podrían pensar, los peritos evaluadores no tienen el mismo criterio. Todo el mundo decía, son como robotitos y todos llegan a los mismos valores. No es eso. Cada quien aplica criterios diferentes y esto originaba obviamente problemas de negociación. Había, como se solicitaban los avalúos en diferentes tiempos, había problemas de vigencia. Había diversos tiempos de entrega de los avalúos, tanto de propiedad privada o como propiedad ejidal. A veces, si no se tenía un buen control, había duplicidad de avalúos. 2 avalúos que hacían diferentes peritos para el mismo terreno. Y esto obviamente generaba problemas de negociación. ¿Cuál conclusión? Atrasos en la liberación del derecho de vía y como consecuencia, retrasos en el proyecto. Llega el avalúo maestro en 1992 para la liberación de derechos de vía y este instrumento permitió resolver estos problemas. ¿Cuál fue el antecedente? Hubo un consenso con las dependencias, la Secretaría de Comunicaciones, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal y la Comisión Nacional del Agua. Y en este consenso se llegó a determinar que se hiciera un solo avalúo para toda la obra. Un solo avalúo que contemplara las diversas calidades y propiedades de los terrenos. ¿Cuál es la ventaja? Se cambia la ley y ahora en la ley agraria, que era el artículo 93, 94 y 95, ¿sí? Aquí hablaba, finalmente, se habla de expropiación de bienes del regímenes ejidales y comunales para carreteras, caminos, libramientos, presas, ductos, líneas de transmisión, hospitales y puertos. ¿En qué concluye la ley agraria? Que para indemnizar a los propietarios de un terreno afectado por obras de infraestructura, se paguen precios máximos en función del valor comercial. La ley de expropiación también concluye en que los precios máximos fueran en función del valor comercial y el Código Civil y la Ley General de Bienes Nacionales consistentemente también señalan que se vaya a precios máximos en función del valor comercial. Con estos cambios de ley se puede garantizar que se pueda hacer el avalúo maestro de manera confiable. El artículo 145 de la Ley General de Bienes Nacionales, el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones y el artículo 94 de la Ley Agraria coinciden en que se pague a valor comercial. Aquí hay un ejemplo de algunas de las carreteras que se han negociado desde 1980 y tantos, 89, 90 y tantos para acá. Si ustedes ven las que están en amarillo, todas vienen del 89 a la fecha. Entonces aquí hay carreteras que se han negociado mediante avalúos maestros. En total, la suma hasta aquí son 5.933 kilómetros. Seguramente hay más a partir de que se hizo esta tabla, pero es importante. Este tema de los avalúos maestros es tan importante que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales emitió una metodología de los servicios evaluatorios regulados por para estimar el rango de valores, avalúo maestro de los bienes inmuebles. Esto se emite el 9 de junio de 2017. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se identifica en gabinete cuál es el trazo de la obra y cuáles son los terrenos que se van a afectar. Se identifican terrenos y tipos de terreno y características de tierras. Se hace un análisis agronómico y se determinan tramos. Paralelamente se hace una investigación de mercado de ofertas de terrenos y un análisis estadístico de esta investigación de mercado. Para cada tipo de terreno se tienen diferentes valores de mercado, de tal manera que se puede llegar a tener precios por tipo de tierra. Si hubiera precios consistentes, realmente no hay más que hacer, se asignan precios y se determina un tabulador con precios máximos y mínimos de terrenos. Si esos precios no son consistentes, resulta que hay que hacer un nuevo análisis estadístico, pero además hacer incidir características socioeconómicas, agrícolas y climatológicas de las zonas. Eso por el lado de los terrenos.
Por el lado de las construcciones no tiene mayor problema, se identifican los tipos de construcciones, se identifican los bienes distintos a la tierra y se investigan insumos agrícolas y rendimientos. Se tipifican las construcciones, se hace un análisis de precios unitarios por tipo, se cuantifican los volúmenes de obra, se analizan, se hace un valor de reposición nuevo por tipo y se determinan precios máximos de construcciones por tipo. Es importante señalar que en este caso se habla de precios máximos y precios de reposición nuevos. ¿Por qué? Porque esta negociación es un acto de imperio. La gente no está vendiendo sus propiedades porque se le da su gana. Las está vendiendo porque se las tienen, que se las compran y él las tiene que vender. De tal manera que el criterio es manejar la reposición de las construcciones de la mejor manera posible. En el caso de los bienes distintos a la tierra, que son los cultivos, pues se hace un análisis similar. El INDAVI emite semestralmente un tabulador de bienes distintos a la tierra. La predeterminación de tramos se hace a partir de una fotografía aérea con cartas de uso de suelo y vegetación, carta de climas, carta topográfica, carta edafológica, carta de uso potencial del suelo. Las dos que marqué con rojo son las más importantes, pero también ahora ya tenemos el Google Earth, cosa que es una verdadera maravilla, y por eso es importante hablar de la tecnología asociada a estos avaluos. ¿Qué tipos de tierra podemos encontrar? Según el INEGI, existe una clasificación que está mencionada aquí del lado izquierdo, y según el INDAVI, todo lo que es bosque, selva, matorral, pastizal, etcétera, es agostadero. Agrícola, pecuario, son agrícolas de humedad, de temporal y de riego, forestales y zonas urbanas, que son terrenos en transición o terrenos con incidencia urbana o terrenos urbanos. Antes se tenía que recurrir a fotografías aéreas y eventualmente a una fotointerpretación con estereoscopios para poder identificar los cultivos. Ahora la tecnología nos permite, mediante imágenes LIDAR, ¿sí?, poder determinar hasta qué tan madura está la fruta que está colgando de los árboles, ¿no? Es verdaderamente impresionante el detalle al que se puede llegar. Antes comprábamos las cartas de INEGI y teníamos que ir a la mapoteca por allá por Tacubaya, y en la carta de INEGI teníamos que hacer el trazo de la obra, y ahora tenemos un mapa digital, ¿sí?, que directamente podemos consultar todos los planos sin tenernos que desplazar de la computadora. ¡Ay, perdón! Ya me fui muy adelante. Algo pasó aquí, perdónenme. Ya me olvidé. Perdón, ahora sí. Antes, con camaritas fotográficas, ya sea de rollo o digitales, pues, pero con camarita digital. Ahora resulta que ya tenemos los drones y con los drones podemos hacer maravillas. Antes, con una tabla de trabajo de campo y unas hojitas, hacíamos el levantamiento. Ahora con una tableta o un teléfono celular se puede hacer todo esto. Es importante, por supuesto, la tecnología, claro. Vean ustedes, aquí hay unas imágenes que se tomaron con un dron respecto al derecho para construir una línea de transmisión. Entonces, realmente se ve todo el trazo. Y entonces es impresionante la exactitud que se puede lograr para diferenciar los tipos de terreno. Aquí tenemos diferentes imágenes, ¿sí?, tomadas también de la nueva cartografía de INEGI, y ahí pueden ustedes ver el trazo de una línea de transmisión que se estaba construyendo a un lado del poblado de La Calera, en Zacatecas. Aquí hay otra cartografía de INEGI en donde se está ubicando cuál es la zona urbana y cuáles son los puntos de la línea de transmisión. Este es exactamente algo similar, ¿ok? En general, ¿cuál es el procedimiento? Por tipo de terreno se hace una investigación de mercado, se clasifica y se analiza estadísticamente, de manera que se determine un intervalo de confianza del 90, del 95%, lo que se requiera, y de esta manera habrá un valor mínimo de los terrenos y un valor máximo de los terrenos.
En este margen es en donde los negociadores y que van a adquirir el derecho de vía pueden manejarse. Es importante, obviamente, que el avalúo maestro se quede en posesión de los negociadores y no se les enseñe a los afectados, obviamente. Lo que no se vale, hay negociadores que no son buenos negociadores y llegan con el afectado y dicen, mira, aquí está el avalúo maestro y lo más que te puedo pagar es esto. Pues craso error, ¿no? Porque en ese momento ya los afectados ya saben cuál es el máximo y inmediatamente al otro día le comunican a su compadre que pide el doble. Entonces, esto es muy importante que no se haga. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se integra en el avalúo maestro? Construcciones, instalaciones a valor de reposición móvil. ¿Qué hace importante el avalúo maestro? Una visión integral. Se puede establecer una estrategia de negociación y saber en qué áreas es donde hay que iniciar las negociaciones. ¿Sí? Se puede decidir con quién negociar primero. Importantísimo, aparte de la negociación hay que pagar. Y hay que pagar pronto. ¿Sí? Porque resulta que si el recurso se tarda y llega muy tarde, cuando llegue el recurso, ya el afectado ya no quiere lo que negoció y va a empezar otra negociación. Pero algo muy, muy importante de este avalúo maestro es que sirve para planear la obra. Si el avalúo maestro se hace oportunamente y bien y preciso, el planeador de la obra, el planeador del proyecto, puede identificar cuánto va a pagar por el derecho de vía y no va a estar inventando. Eso es muy, muy importante y es un elemento interesantísimo para la planeación de las obras. ¿Para qué más se puede utilizar un avalúo maestro? Aquí tenemos una imagen del desarrollo turístico de Loreto, de Fonatur. Cada uno de estos terrenos tiene un valor diferente. Entonces, se le asigna un valor diferente en función del uso de suelo, ya no de las características agrológicas, etc. Esta es la zona de actividades logísticas de Veracruz. En la zona de actividades logísticas de Veracruz, el objetivo es determinar las rentas a las que se van a rentar los diferentes predios que integran esta zona de actividades logísticas. Ahora la investigación ya no será de precios de venta, sino de precios de renta. Este es básicamente el planteamiento del avalúo maestro. Como segundo tema, y espero que no corramos, bueno, nos queda un poquito de tiempo todavía. Como segundo tema, aparte del avalúo maestro, resulta que es una de las cosas muy importantes que se han hecho en términos de evaluación de infraestructura recientemente, tampoco tan reciente como del 92 para acá, a partir de que se crearon las APIs, las Administraciones Portuarias Integrales, se definió una metodología que parte para el avalúo de los puertos, para el avalúo de las terminales portuarias, de las instalaciones marítimo-portuarias, un avalúo con base en el potencial económico de esta infraestructura. Un puerto de ninguna manera se puede considerar un inmueble. Un puerto es un sistema de producción completo, es un negocio. Y está dotado de innumerables aspectos que le dan un potencial muy diferente. Pero básicamente los avalúos para contraprestaciones, los avalúos para concesiones, se basan en el potencial económico. Aquí tenemos un puerto, aquí tenemos la cafetería de Bellas Artes, que si ustedes se pusieran a pensar, y que le cobramos al concesionario, perdón, aquí hay que hacer un paréntesis, el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos señala que a todo usuario, a todo usufructuario de un inmueble federal, se le cobre el 7.5% anual del valor de ese inmueble. Bueno, ¿y qué? Calculamos el valor del pedacito de cafetería de Bellas Artes, valor físico, con su terreno y con el mármol y con los acabados y con todo eso. No hay poder, no hay bolsa que pague el 7.5 anual sobre el valor del inmueble como tal. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un análisis del potencial del negocio y con base en ese potencial del negocio se define cuál es el valor de la contraprestación que tendría que pagar el concesionario. Otro punto,
Esta es la nueva terminal de fluidos del nuevo puerto de Veracruz y la nueva terminal de contenedores. ¿Para qué otra cosa sirven los avalúos en este sentido? Pues para determinar los valores técnicos de referencia para los concursos. Todas estas obras se hacen con base en una licitación. Todas estas concesiones se dan con base en una licitación. A mí me tocó en especial hacer los valores técnicos de referencia de las 5 terminales del nuevo puerto de Veracruz y se hicieron con un avalúo con base en el potencial del negocio que representan estas instalaciones. Les decía yo, un puerto no puede considerarse un inmueble. El puerto tiene un montón de cosas que lo configuran y que le dan valor, obviamente. Tiene una zona de fondeo, tiene obras de protección para liberar aguas tranquilas, tiene infraestructura y servicios, capacidad de almacenamiento, longitudes de atraque. O sea, el frente de agua en un puerto no es playita, el frente de agua es muelle con calado, ¿no? Seguridad y servicios, una dársena con aguas protegidas, el calado, pero además la infraestructura terrestre. Un puerto desconectado no sirve para nada. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto vale el puerto de Veracruz? Pues vale en función de todo su potencial. ¿Qué es lo que puede producir y qué es lo que puede generar como beneficios futuros? Y esos beneficios futuros traídos a valor presente, como si estuviéramos haciendo una evaluación de proyecto, nos dan el valor del puerto. ¿Qué es lo que le da valor a un puerto? Pues obviamente su ubicación, la interfase terrestre, el área de influencia interna y externa, el origen y destino de la carga, la planeación del puerto que está dada por el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y las reglas de operación, la infraestructura marítima, obviamente, área de fondeo, dársenas, calado y longitudes de atraque, las características de los buques que pueden llegar, las tarifas de infraestructura y maniobras, y la infraestructura terrestre, equipamiento, patios de maniobras, áreas de almacenamiento, urbanización, etcétera, y el movimiento portuario que tenga. Puede ser un puerto perfectamente equipado y puede no tener movimiento portuario porque las navieras no se han interesado en el puerto, porque a lo mejor la interfase terrestre es deficiente. Entonces, ¿a qué se llega aquí? A contraprestaciones por concesión de servicios, digamos, el remolque, el amarre de cabos, etcétera, y las contraprestaciones por cesión parcial de derechos, de una terminal en sí, de fluidos, de graneles, etcétera. ¿Qué es lo que incide en el valor de un puerto? Pues partiendo del Programa Maestro de Desarrollo Portuario y las reglas de operación, el análisis estadístico de los antecedentes de movimiento de carga, las capacidades y pronósticos, tarifas, una estructura de ingresos y una estructura de costos, contraprestaciones que se pagan, inversiones realizadas, pero además el programa de inversiones que hay que considerar. Un análisis de riesgo que se traduce en una tasa de descuento razonable, flujos de efectivo, la tasa de descuento y el valor presente. Y para una terminal portuaria, pues es exactamente lo mismo. Partimos del programa maestro, reglas de operación, análisis estadístico, capacidades, pronósticos, tarifas, etc. Se llega a determinar el valor global de un puerto determinado y entonces ahora hay que repartir valores para darles valores parciales a cada una de las áreas. Esos valores parciales van a ser el piso que las APIs van a tener que considerar para sus cesiones parciales de derecho. ¿Y de qué depende esta repartición de valores? Pues de la infraestructura que tengan cada una de las áreas, del frente de agua que tengan y del uso que se les está dando. Seguramente una terminal de contenedores será mucho más rentable que una terminal de carga general. ¿Cuál es la metodología? Hay que partir de calcular la capacidad de pago del concesionario. Como en el caso de Bellas Artes, yo les pondría el ejemplo del Puerto de Progreso. El Puerto de Progreso se construyó en el mar, está hecho a base de rellenos. Y cada metro cuadrado de proyecto costó un dineral, cada metro cuadrado de progreso. No se le puede cobrar sobre el valor físico a los concesionarios porque nadie los puede pagar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular la capacidad de pago de los concesionarios o cesionarios. Hay que contemplar inversiones iniciales y futuras. Hay que contemplar capacidades, rendimientos, tarifas, estructuras de ingresos y egresos y, por supuesto, el riesgo. Esto es muy similar a hacer un estudio de costo-beneficio,
para evaluar un proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo voy a evaluar el proyecto, voy a comparar el valor presente de todos los beneficios futuros que obtengo con el valor de la inversión que tengo que hacer. Y todos sabemos que si el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto es rentable, y si el valor presente neto es menor a cero, el proyecto no funciona. ¿Qué es el valor del proyecto? Pues el valor del proyecto es nada más el valor presente de los beneficios futuros. Y en esto se queda el avalúo. ¿Okay? No estoy evaluando, estoy simplemente evaluando, trayendo a valor presente todos los beneficios futuros que puedo obtener del proyecto. ¿Cómo calculamos la capacidad de pago del proyecto? Bueno, aquí hay un flujo de efectivo muy sencillito de una terminal portuaria en donde tenemos diferentes características. Bueno, cuántos buques van a llegar, de qué es la hora, qué estadía, tarifas de atraque, viaje, etcétera. Esta es una terminal privada. ¿Cuáles son los ingresos, los gastos? Ojo, dentro de los costos y gastos se incluye la contraprestación porque es un costo que el cesionario va a tener que pagar. ¿Ok? Con esto tenemos una utilidad antes de impuestos, etcétera. Inversiones. ¿Cuáles son las inversiones iniciales y si habrá inversiones posteriores? Un capital de trabajo y un flujo de efectivo. ¿En qué consiste calcular la capacidad de pago de este negocio? Pues simplemente en ajustar este valor de la contraprestación anual, es este que se considera aquí. ¿Con qué condición? Que el valor presente neto de este flujo de efectivo, considerando las inversiones, sea igual a cero. Es el límite, es la máxima contraprestación que podría pagar el cesionario de una terminal portuaria. Este es un detalle importante que, hablando de tecnología, pues se hace gracias al Excel o gracias al MATLAB. Esto, hacerlo a mano o a pie, es verdaderamente una escena de negros, ¿no? Es sencillamente imposible. Entonces, gracias a la tecnología, gracias al Excel, se pueden hacer todas estas maravillas. Conclusiones. El avalúo oportuno y preciso es el punto de partida para una mejor negociación y una rápida liberación del derecho de vía. Vale la pena darle su importancia al avalúo y pensar que ahí está y que hay que utilizarlo y que hay que hacer lo que nos sirva. El avalúo maestro se basa en conceptos simples como el análisis estadístico del mercado y la identificación de tramos o áreas homogéneas. No es ninguna ciencia oculta, es simplemente un análisis estadístico del mercado. La evaluación de infraestructura para la determinación de valores técnicos de referencia o contraprestaciones toma en cuenta el potencial del negocio y la capacidad de pago del concesionario o cesionario. Y finalmente, para darle fin a esto, el avalúo es determinante y crucial para el desarrollo de cualquier obra de infraestructura. Por mi parte, pues les agradezco de nuevo, Mauricio, gracias a todos que estuvieron y soportaron hasta el final. Por mí no me queda más que darles las gracias. Muchas gracias, Armando. Muy interesante conferencia en un tema que, bueno, pues, es muy especializado y no hay tanta gente que yo conozca que se dedique a esto y lo importante que es, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido una sesión muy provechosa. Arrancamos con preguntas y comentarios, por favor, Carlitos. De acuerdo. Pues muchas gracias, ingeniero. Como bien comenta el ingeniero Yesurún, sin duda son elementos que deberíamos conocer todos para estos procesos. Una plática muy interesante y muy enriquecedora. Hay un comentario del cual ya comentó el doctor Marengo, aprovechando su amplia experiencia con el tema de la pregunta, que en un momento voy a hacer. De todas maneras, la voy a formular porque puede ser pueden existir algunas dudas al respecto de esto que usted ya comentaba. Entonces, pues nada más para exponerla. Es de Erasmo Arceta. Él comenta:
¿cómo se toma en cuenta la parte social en el avalúo maestro, como en el caso del proyecto Parota y en el proyecto para el aeropuerto de Texcoco, ambos con comunidades muy conflictivas? Con respecto de la Parota, el doctor Marengo, experto en el tema, él comentó que ya la Parota dejó de construirse por problemas sociales y no por falta de avalúo. No sé si pueda abundar, si usted guste abundar más sobre el tema o bien sobre el caso del aeropuerto de Texcoco. Bueno, la verdad es que el problema social es de lo más complejo que puede haber. O sea, el avalúo es meramente técnico y meramente de cifras. El problema social tiene implicaciones muy profundas y muy complejas, ¿sí? Y la razón por la cual no se construyó la Parota puede ser muy diferente de la razón por la cual no se construyó el aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Realmente, en estos casos, lo que se requiere es hacer un estudio social muy profundo y con sociólogos y con expertos en el caso. Yo tengo una amiga que participó en un estudio de la bahía de San Agustín en Huatulco. No sé, los que hayan ido a Huatulco, que es el paraíso, sabrán que la bahía de San Agustín, que es una de las, creo que son 9 bahías en total, es una bahía que jamás se ha podido desarrollar para el turismo, porque los pobladores de la misma bahía se han negado y siguen insistiendo en que ellos no se salen de ese lugar. Este problema no es meramente de números ni de cifras. Ojalá y todo se redujera a pagar una cantidad superior para solucionar en parte este conflicto. La misma Ley General de Bienes Nacionales incluye un artículo, el artículo 147, y ese artículo 147 es la solución final. Y la solución final es, si no pudiste negociar con el avalúo maestro, hiciste un avalúo específico de la tierra y no pudiste negociar con ese avalúo específico, ¿sí? Por única vez, haces un análisis que permita llegarle al precio al afectado. ¿Y llegarle al precio en función de qué? En función de una eventual plusvalía que pudiera presentarse en los terrenos que vas a adquirir. Y ahí hablamos directamente de Fonatur y los desarrollos, ¿cómo se llama? Integralmente planeados o algo así que le llama Fonatur. Obviamente Fonatur compra un terreno en Breña que está junto al mar y está en una zona muy bonita, pero lo compra muy barato, le pone una infraestructura relativamente razonable, un campo de golf de 9 hoyos y lo vende en cifras muy superiores a lo que lo compró. Ahí hay una plusvalía y entonces los afectados dicen, oye, no se vale que tú compres muy barato, me compres muy barato y después te forres de lana y a mí no me toque nada. Esa es una de las opciones. Hay otra, que se afecte la productividad de los predios, otra, que se afecte la parte remanente de los predios, otra, que haya gastos que cubrirle al afectado por efectos de la mudanza que tiene que hacer. Tiene que irse a otro lado, tiene que pagar una mudanza, tiene que reconectar el gas, la luz, el agua, etcétera, ¿no? Esa es la otra. Bueno, finalmente este artículo 147 permite elevar el valor con el que se había negociado. El otro, que el sitio en el cual se está negociando es único para el desarrollo de una obra. Hablemos de la boquilla de una presa, el punto específico en el cual se va a construir la cortina. Si no se hace ahí, no se hace en ningún lado. ¿Cuánto vale? Pues vale una muy buena parte del proyecto. Entonces, analizando todas estas cosas, y como usted que es un análisis meramente económico, se pudiera llegar a satisfacer pues sí, los puntos, ¿sí? Ya no puedo. ¿De acuerdo? Pero es mucho más profundo el aspecto social, ¿eh? O sea, no es nada más de cifras y de cantidad. Muchas gracias, ingeniero. ¿Verdad? Juan Carlos Miranda comenta, entiendo que la ley de hidrocarburos estableció nuevos mecanismos para la liberación del derecho de vía para ductos, pero finalmente el ducto Tampico-Tula se interrumpió por falta de derecho de vía. ¿Qué fracasó en este caso? La ley de hidrocarburos señala, o sea, no recurre al avalúo maestro.
En algunas ocasiones nos han pedido por parte de las empresas que están construyendo los gasoductos, sea TransCanada, sea Yenova, etcétera, nos han pedido avalúos maestros de un tramo para iniciar las negociaciones. Pero el procedimiento está perfectamente determinado, predeterminado, y es muy estricto y muy ortodoxo. Todo inicia porque una vez que se identifica el proyecto y que se identifica el terreno que se va a afectar, el dueño del proyecto tiene que llegar con el afectado y presentarle el proyecto y enseñarle de qué se trata y qué va a pasar. Y tiene que hacerle una carta de intención de que se le va a comprar el terreno. Con base en eso se le hará una oferta que se basa en un tabulador de valores promedio de la tierra que emite el INDAVI por municipio. No necesariamente por zona específica del municipio, sino es un tabulador de valores promedio, digamos, igual para terrenos de agostadero, para terrenos agrícolas de temporal, para terrenos agrícolas de riego, etcétera, pero son valores unitarios por municipio. Con eso se inicia la negociación. Y entonces se tiene un procedimiento que se puede extender hasta 6 o 12 meses, en el cual el afectado va midiendo sus pretensiones y va asegurando si le conviene o no, o si no, se van al siguiente paso. Y se pueden hacer 3, 4 más avalúos hasta que de alguna manera se llega o a que el afectado acepta o a que se declara una servidumbre legal, ¿ok? Pero sí es un procedimiento muy, muy diferente. ¿Por qué fracasó? Híjole, la verdad es que yo creo que por lo mismo, por cuestiones de tipo especulativo y de tipo social que se oponen a muchas cosas, independientemente de que el proyecto funcione. Continuando con Juan Carlos Miranda y abundando un poco en la respuesta que usted ya nos daba, ¿cómo se puede evaluar la tierra de obras lineales de infraestructura si no hay referencias de mercado en la zona, como es el caso de áreas con poco desarrollo rural o urbano, desiertos, etcétera? Bueno, les platico, alguna vez nosotros hicimos el avalúo del tramo Ruiz-Zacatecas en la mesa del Nayar. Y resulta que llegaron los muchachos de mis colaboradores a la mesa del Nayar para hacer una investigación de mercado. Y se encontraron con la situación de que los coras que viven en esa zona, pues no le dan ningún valor a la tierra. Y no le dan ningún valor a la tierra simplemente porque toda la tierra es de ellos. El día que se quieran cambiar del cerro número 26 al cerro número 58, no pasa nada. O sea, simplemente se cambian de cerro y nadie les pide títulos de propiedad ni les pide derechos de nada. Todo el terreno es de ellos y no hay ningún conflicto. Ellos le dan valor a otras cosas y comercian mediante trueque, y entre otras cosas de lo que me platicaron es que le dan mucho valor a las plumas de los pájaros. Eso, ¿cuántas plumas de pájaro vale el metro cuadrado de terreno en la mesa del Nayar? Pues está en chino saberlo, ¿no? ¿Qué hicimos? Ese es un ejemplo, por decirles algo. ¿Qué hicimos? Bueno, en evaluación hay un análisis que se llama análisis residual. Y el análisis residual se basa en la productividad del bien que se está evaluando. Entonces, si lo que vale la pena de esos terrenos es la productividad que tienen, y ahí sí ni modo, pero sí producen maíz y sí producen algunos otros cultivos, entonces lo que se hace es hacer el análisis de cuánto cuesta implementar el cultivo y en cuánto se vende el producto del cultivo, y el resto es el valor de la tierra. Es muy sencillo. Esa es una. Hicimos un trabajo similar para evaluar la reserva de la biosfera de Calakmul, 700,000 hectáreas en Campeche. Es la zona que está al sur de Campeche. Si ustedes recuerdan, hay una parte donde la frontera con Guatemala es una línea recta. Esa línea recta, nosotros recorrimos desde Calakmul, desde Xujil, que es el poblado que está cerquita de las ruinas de Calakmul. En cuatrimoto llegamos hasta la frontera con Guatemala, son 80 kilómetros de selva. ¿Sí? ¿Cómo se hizo el avalúo? No, el mercado no hay. Nadie dice, se vende bonito terreno de reserva de la biosfera. ¿Okay? ¿Qué fue lo que se hizo?
se hizo un análisis del potencial productivo de la zona, que además era bajísimo, 1 metro cúbico de madera por hectárea por año, ¿ok? Pero ese era el potencial productivo. Y con ese potencial productivo se llegó a determinar un valor que se pudiera pagar a los ejidatarios para rescatar ese terreno que ni se usaba y sí se estaba depredando, para volverlo a integrar a la reserva de la biosfera. Entonces, en ese caso, cuando no hay mercado, lo normal, lo que se hace en términos valuatorios es un análisis residual, con base en la productividad del bien que se está evaluando. Gracias, ingeniero. El doctor Reyes Juárez. ¿Cómo se puede involucrar a los dueños de la tierra, especialmente del sector social, en los proyectos de APPs? Caray. Saludos, Armando. Hola, híjole, qué pregunta, qué barbaridad. Muchas gracias, Reyes. Bueno, pues básicamente hacerlos, yo creo que la forma es hacerlos partícipes de alguna manera, ¿sí? Me preguntaban hace poco de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos habla de darle una participación a los afectados en caso de que un proyecto de exploración sea exitoso y llegue a producir petróleo o gas. Y hay un porcentaje que se le debe pagar al propietario del terreno si es que ese proyecto fue exitoso. Yo creo que la única forma de hacerlos partícipes y que sientan que están dentro, pues es hacerles partícipes de algo, una parte de la rentabilidad del proyecto. No se me ocurre ninguna otra. ¿Conoces esquemas en México que se hayan usado de cómo repercutir estos valores en alguna renta a largo plazo que siempre los mantenga interesados en no obstruirte? Y también con la amenaza de que en cualquier momento quieran más y luego ¿qué haces? ¿No? Es un... Claro. No tengo referencias personales, no, en absoluto, y externas tampoco. Pero yo creo que no sería mala idea si se pudiera hablar de un... Mucho se ha hablado del valor expectante de los afectados, ¿no? ¿Qué esperan que les toque del proyecto? ¿Sí? En cuyo caso, bueno, pues sí, habría que hacerlos partícipes del beneficio, pero también del riesgo, ¿eh? O sea, y eso es muy importante. Tú no te puedes sentir parte de un proyecto si no estás compartiendo al mismo tiempo el beneficio, pero al mismo tiempo el riesgo, ¿sí? De tal manera que sientas que ahí estás, ¿no? O sea, qué bueno que yo nomás obtenga mis utilidades, pero también estoy jugándomela al participar en el proyecto. ¿De acuerdo? Claro, lo que están exponiendo estas personas es su tierra, que es su modus vivendi, es su forma de vida, ¿no? A lo mejor se podría fijar un porcentaje de lo que se está produciendo y una renta. Si tú calculas la rentabilidad de un terreno agrícola, pues es de risa. Realmente, si se calculara el valor, lo que yo les mencionaba de la mesa del Nayar, el valor por metro cuadrado de los terrenos afectados por la Ruiz Zacatecas era mínimo, de veras, era un valor ínfimo. ¿Por qué? Pues porque era un residual de maíz. Y si el maíz está por los suelos y el maíz es muy barato, ¿cuánto le puede quedar al propietario de la tierra por cultivar maíz? ¿Ok? Pero en dado caso, a lo mejor se pudiera manejar algo similar a eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes están produciendo aquí? Bueno, vamos a garantizar que a lo largo del proyecto ustedes sigan persiguiendo, si no el total, si una parte de esto. Pero es meramente un planteamiento muy personal. Gracias, hermano. Ok, gracias, Juárez. Buena pregunta. Juan Carlos Miranda, nuevamente. ¿Sí? Un tema también de actualidad. Se habla que gran parte del derecho de vía del Tren Maya ya está liberado. ¿Observa usted riesgos por falta de derecho de vía en la construcción de este proyecto o efectivamente está razonablemente bajo control? La verdad es que no estoy muy enterado, pero sí sé que hay oposición. Y esa oposición puede ser tan dramática como la de La Parota o tan dramática como la del aeropuerto de Texcoco, ¿eh? O sea, realmente aquí no son cuestiones de dinero ni de rentabilidad. Es una cuestión más de
cuestiones raciales, sociales, especiales. Y bueno, en Yucatán no son muy blanditos, que digamos, creo yo, los mayas siempre se han caracterizado por ser bien duros en este sentido, ¿no? Entonces, yo no podría opinar que está todo bajo control, ¿no? O sea, es muy complicado. De los pocos proyectos que nosotros hemos participado, ya no como evaluadores, sino como liberadores del derecho de vía, llegamos a un punto en el cual llegábamos a preguntar por el comisariado ejidal para poder empezar las negociaciones y nos cerraban el paso. Simplemente ustedes no ponen un pie en este terreno porque no queremos que pase, no queremos el proyecto. Híjole, entonces en ese momento dices, híjole, ¿cómo negocio esto? ¿De qué manera? ¿Con quién hablo, no? Y entonces decían, es que quiero hablar con el comisariado ejidal. ¿Con cuál de los dos? Y no me lo van a creer, pero había dos. Había uno que había ganado a la buena por votación y había otro que se había impuesto y tenía gente que lo apoyaba a uno y al otro de diferente manera. Entonces, híjole, no podría yo, no tengo todos los pelos de la burra en la mano para decir sí está liberado el Tren Maya, no lo podría yo asegurar. Como tampoco puedo asegurar que, bueno, la gente respecto al proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Tal vez la gente, algunas de las personas creen que va a ser un trenecito en el cual se pueden subir y se pueden bajar en las estaciones y comprar enchiladas y comprar tacos y comprar huevo duro, ¿no? Realmente no es el caso. Es un tren rápido que va a llevar carga y que si lo hacen bien a lo mejor tiene hasta doble estiva y va a jalar, esperemos que bien, no para sustituir al Canal de Panamá, que eso es una verdadera barbaridad, pero sí va a ser un tren de carga y va a ser un tren que no va a parar en las estaciones a comprar curiosidades, ¿no? Entonces, en el momento en que la gente se entera de que no es así, pues yo creo que también va a haber cierta oposición. Cambiando un poco de tema, la pregunta del doctor Luciano Fernández. Él quiere consultarle si en el avalúo de inmuebles se considera de alguna forma que el edificio cuente con tecnologías de protección sísmica. Si no es así, ¿qué consideraría que sea necesario hacer para que pueda promoverse que este factor se incluya en el avalúo? Yo no sé si conozcan al ingeniero Alejandro Rico Cepeda, es un buen estructurista y es especialista, parece que en sismos. Él ha estado incidiendo y él ha estado insistiendo en que esto se refleje. Y de hecho escribió un libro con las áreas de sensibilidad para efecto de avalúos. Como metodología estándar, no creo que todavía no se considera. Pero en todos los avalúos de inmuebles hay un factor de homologación que se llama otros. Y en ese factor de otros se pueden incluir muchas cosas. Eventualmente, yo quiero creer que si un inmueble tiene una cimentación con amortiguadores, alguna cosa de este tipo, seguramente esto representará un premio para el valor del inmueble. Leslie Morales, si es que no se llega a una negociación con el afectado de una servidumbre, ¿qué factores se deben considerar para emitir un tercer avalúo? Bueno, los factores son los que establece la ley de hidrocarburos o en su caso la ley energética, ¿sí? Que les mencionaba yo que son la ubicación de un punto único, de un sitio único para el desarrollo del proyecto, ¿sí? La afectación a la productividad, la afectación al terreno remanente, ¿sí? O los gastos inherentes a algún gastos adicionales que se pudieran ejercer. No hay más que eso, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de metodología evaluatoria, esos son todos. El primero, el segundo y el tercer avalúo que se hicieran, aparte del tabulador de valores promedio de la Tierra, tendrían que incluir esos factores, pero no hay más. No hay más, y bueno, no se trata de inventar, ¿no? O sea, realmente dentro de los criterios que hubiera para hacer estos avalúos, pues hay que apegarse a lo que está establecido en la ley energética y en la ley de hidrocarburos.
Muchas gracias, ingeniero. Mauricio, no sé si gustes hacer tú la última pregunta y continuamos Bueno, con el programa. gracias. Anoté aquí una pregunta que quería yo hacerte, porque recientemente nos tocó participar en un proyecto con el INA, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la parte de la gestión de los contratos de restauración de 2.500 inmuebles y 13.000 bienes muebles, o sea, estatuas, retablos, ese tipo de cosas que se vieron afectados por los sismos del 2017. Y pues te das cuenta que el patrimonio histórico de este país es vastísimo y su valor pues incalculable, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas o cómo le entras a un, por ejemplo, las aseguradoras, o sea, estaban enfrente pues de problemas muy serios, ¿no? De cómo restituir eso, o el tristemente célebre Fonden, que apoyó mucho a este proyecto, pues fue uno de los mecanismos, ¿no? de recursos. Pero, ¿qué factores se toman en cuenta para este tipo de evaluaciones? Mira, lo que yo sé de metodologías evaluatorias de inmuebles especiales, o sea, de inmuebles con valor histórico, es que se tiene que calcular no el valor de reposición, sino el valor de reconstrucción con los procedimientos originales y con los materiales originales, ¿sí? Entonces, a mí me tocó hace poquitito evaluar una construcción que está ubicada en la Plaza del Seminario número 10. En la dirección del Museo del Templo Mayor es Seminario 8. O sea, es el inmueble junto al Museo del Templo Mayor. Lo compró el gobierno para ese proyecto nuevo del centro histórico. Y entonces el avalúo obviamente incluye, ¿sí? No el valor de reposición, sino un valor de reconstrucción como tal. Y tienes que contratarte a un especialista en restauración y un especialista en arquitectura del siglo XIX o XVIII, o lo que sea, ¿sí? Y ese cuate va y dice, es que esto está encalado con alumbre y jabón, ¿no? Y está impermeabilizado de esta manera y esa base de ¿cómo se llama? Un terrado en el techo y cosas de ese tipo, que pues son procedimientos constructivos que ya no, pero que esos inmuebles son es lo que les da valor, ¿no? De alguna manera. Entonces, estás metido en un verdadero... No, o sea, afortunadamente nosotros nos tocó evaluar eso, pero más bien la administración del proyecto, pero siempre estaba en la duda pues cómo las aseguradoras, o sea, qué hacían las aseguradoras para poder cumplir, ¿no? Los seguros que hay alrededor del patrimonio cultural. Sí, por supuesto. Insisto, es un caso muy, muy, muy especial. Y bueno, quien lo sabe hacer, lo hará con mucha precisión. Okay. Muy bien, ¿algún otro comentario de alguien? Bueno, si no hay nada más, yo quisiera rápidamente, a ver si adelante, Eugenio, qué bueno que estás por aquí, adelante. Bueno, un comentario que quería yo hacer es de todo lo que se está planeando, de todo lo que se presentó, muy buena presentación, Armando. Un punto crucial en todo esto es los derechos de vía. Tener el terreno en donde se vaya a construir la obra, no se diga si es una obra larga que tiene cientos de kilómetros, donde hay que pasar por ejidos de todo tipo. Eso hace prácticamente imposible que algunos de los proyectos se lleven a cabo. Se ha elegido en algunos casos, por ejemplo, para hacer un acueducto, irse al mar y hacerlo como submarino para no tener problemas de los derechos de vía que tienen que pasar sobre zonas complejas, en donde hay mucha dificultad para conseguir los derechos de paso o los derechos de vía. Efectivamente, Genio, muchas gracias. Un comentario final nada más referente me preguntaban del Tren Maya. Recientemente leí una opinión del secretario de Turismo
decía respecto a la liberación del derecho de vía del Tren Maya, que bueno, que había algunos opositores, que había algunas personas que no habían acordado ceder su tierra para el tren, pero pues que no había problema, que en dado caso, pues le daban la vuelta. Y yo les pregunto a todos ustedes, que saben un poco de proyectos ferroviarios, ¿qué tan fácil es darle la vuelta a un terreno con la vía del tren? A mí se me hace verdaderamente una total barbaridad, ¿no? Pero bueno, así está la liberación del derecho de vía del Tren Maya. Todo un tema del derecho de vía en todas las obras de ingeniería. Así es, hay que ver que sí hay que darle su importancia, es vital. ¿Alguien más? Quizá una última pregunta aquí para Armando. Gracias. Mauricio. Sí, adelante. Con las tecnologías que comentaste, Armando, de drones, de GISes, de reconocimiento, ¿qué tanto se han acortado los tiempos de respuesta para los avalúos? Yo creo que sí se han recortado significativamente, ¿eh? O sea, mira, desde la investigación de mercados, que antes se hacía recorriendo la zona, ¿sí? Y buscando letreros, se vende bonito terreno agrícola de tantas hectáreas, y tomabas la foto y llegabas y hablabas por teléfono, no te contestaba nadie, ¿sí? Ahora, para empezar, desde la investigación de mercado se puede hacer muy buena parte por internet. ¿De acuerdo? Otra parte, bueno, toda la identificación de los tramos con estas tecnologías es sinceramente mucho más rápida. La verificación de los tramos y de las diferentes calidades es mucho más ágil, ¿sí? Yo me acuerdo de los primeros avalos maestros, tenía yo un grupo de agrónomos que se llevaban muestras de suelo y empezaban, yo les decía que era su clase de loditos 1 y loditos 2, porque se la pasaban mezclándolos con agua y ver de qué color eran y qué granulometría tenían y qué posibilidades de filtración de agua había para darles la calidad, para identificar la calidad de los suelos. Eso lo identificas ahora en 3 patadas con una carta edafológica, pero la carta edafológica está a súper detalle, ¿no? Y si algo te falla, pues ya tendrás que ir al campo y verificar si hay una característica especial. Pero sí, definitivamente con las nuevas metodologías, cualquier avalúo, desde los de una casita de interés social hasta el avalúo del puerto de Veracruz, esto se hace mucho más rápido y con mayor confiabilidad. Sin cobrar menos, por supuesto, ¿verdad? Pues, vale lo que vale. En estas condiciones, hay veces que hay que cobrar menos porque si no te ganan. Bueno, hay muchos tiradores y ahora que todo está sujeto a licitaciones. No estoy hablando de tarifas COVID, no. Esas son. Exactamente, ¿no? Pues bueno, yo creo que todos de alguna manera en un momento hemos tenido que reducir los montos de los estudios para sobrevivir. ¿Sí? Muy bien. Está el ingeniero José Piña también. Pepe Piña, adelante, Pepe. Gracias, Mauricio. Nada más para destacar la importancia del derecho de vía. Hace muchos años tuve la oportunidad con un grupo de estudio por encargo del ingeniero Fernando Espinosa Gutiérrez, que falleció hace más de 50 años, de ir a estudiar cómo se diseñaban las carreteras, los ferrocarriles en Suiza. Bueno, también estuvimos en Suecia y en Alemania, pero en Suiza lo que me llamó la atención es que el derecho de vía era lo primero que determinaba la ruta de una carretera y que el costo del derecho de vía era mayor que el costo de construcción de la carretera. Valga como comentario de la importancia que tiene el derecho de vía. Es todo. Excelente comentario, Pepe, ¿qué te puedo decir? Gracias. Muy bien. Muy rápidamente, tenemos unos minutitos y quiero compartir con ustedes el programa del próximo foro de tecnologías para la infraestructura que ya tenemos listo. A ver, ¿lo tienes tú, Carlos? Sí. A ver, ok. Bien, entonces, esto se va a llevar a cabo el 19 y 20 de noviembre en un formato híbrido, es decir, presencial en el colegio
y también lo mandaremos por streaming. Y el programa que tenemos es así. Hay una ceremonia de inauguración. Hemos invitado al secretario de Comunicaciones y Transportes, al ingeniero Arganis, que pues tenemos una confirmación ya preliminar. Habrá una conferencia magistral a cargo de Sergio Alcocer el primer día. El primer panel se llama las tecnologías transversales, es decir, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, las plataformas colaborativas en los proyectos de ingeniería, con las personalidades que ustedes ven ahí en la pantalla. Modera Carlos Herrera y estará Silvia García, que la conocen ustedes, fue nuestra primera conferencista aquí en Jueves de Tecnología. Héctor Vázquez de AT&T, Gabriela Llora de Bentley y Javier Guerrero de TGC, que también es un asiduo asistente a nuestros jueves. Luego tenemos lo que hemos llamado los espacios tecnológicos, que son como recesos antes eran recesos de café, ahora le llamamos recesos tecnológicos, espacio tecnológico, en donde vamos a tener patrocinadores que pueden mostrar o pueden hacer presentaciones de 7,5 minutos en los espacios que tenemos bueno, en este caso tenemos uno de media hora, que serían 2 espacios de 15 minutos, o creo que así está planeado. El siguiente panel se llama Tecnología de Materiales y Procesos Constructivos. O sea, la tecnología no nada más es la parte digital, sino también hay materiales y hay procedimientos de construcción, etcétera. Ahí va a estar moderado por Arturo Gaitán de Cemex, que también ha estado con nosotros. Tendremos la parte de los hospitales prefabricados, una presentación desde España de la impresión 3D en vivienda, y una presentación de materiales del futuro también desde España. Y también tendremos con nosotros a Mauricio Irastroza de Autodesk en esta mesa. De las 14:15 a las 15 horas tendremos otro espacio tecnológico, pues para un workshop o para un taller que podrá dar alguno de los patrocinadores. El siguiente día arrancamos con las ciudades y las smart cities, ¿no? Con las ciudades inteligentes y movilidad, que va a coordinar nuestro amigo, el ingeniero Salvador Fernández del Castillo, quien es el coordinador de desarrollo urbano del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio. Estará el licenciado Daniel Fajardo, que es subsecretario de SEDATU, que tiene a su cargo el tema de las ciudades digitales. Luis Javier Castro, que ustedes lo conocen, quien hace algunos años fue el autor del famoso programa de las 100 ciudades, con un tema que él ha llamado las ciudades del bienestar. Eduardo Valencia, que es un empresario que también ha estado con nosotros, y el doctor Gastón Cedillo del Instituto Mexicano de Transporte, que tiene varias cosas relacionadas con movilidad muy interesantes. Otro espacio tecnológico. Y la siguiente es las experiencias de empresas en el uso de tecnología en la ejecución de proyectos. Estará Óscar Solís de Aconsa, Jorge Moguel de GIA, alguien de ICAFluor, que ya tenemos confirmada la participación de ICAFluor, todavía no me dicen quién va a participar. Y si ustedes recuerdan a Carlos Duarte de Turner Corporation, que tienen muchas cosas interesantes en la industria de la construcción, en tecnología para la construcción. Y cerramos con una conferencia que se llama ¿Qué hacer para promover la adopción de tecnologías disruptivas en la infraestructura en México? El gran tema, ¿por qué no se adopta tecnología en la profesión y en la construcción en este país? Que coordinará nuestro buen amigo, el ingeniero Esteban Figueroa, que es el coordinador del Comité de Planeación del Colegio. Va a estar Armando Díaz Infante, que es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ciudad de México. Brenda Castillo, que es una estudiante de la Universidad Iberoamericana, que nos ha estado ayudando con la organización de esto, y queremos el punto de vista de un estudiante. El doctor Felipe Arreguín, que es vicepresidente del colegio, y el ingeniero Bernardo Ortiz, exfuncionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahora es director general en México de una empresa que se llama EV Group, que tiene mucho que ver con los sistemas inteligentes de transporte y esas cosas. Bueno, este es el programa técnico. Si le damos a la siguiente, por favor. Carlos. Ok. Tenemos, bueno, la lista de patrocinios me la voy a saltar ahorita. Adelante. Los precios que hemos puesto en esto son 1,500 pesos para el público en general, 1,000 pesos para socios del colegio y académicos, y 500 pesos para estudiantes. En este tipo de eventos, lo que es interesante es que
los que pagan la inscripción y por alguna razón no pueden asistir, siempre van a tener el acceso al material grabado para ver las conferencias cuando su agenda lo permita, ¿no? Obviamente el acceso a las conferencias a los que lo quieran hacer en vivo y la constancia de asistencia que corresponde. Entonces, bueno, ese es el foro. Por favor, pronto tendremos ya la dirección para la inscripción. Entonces, los esperamos a todos. Tenemos muy buena asistencia en estos jueves de tecnología y yo creo que si corremos la voz en sus empresas, en sus organizaciones, podemos hacer un evento, un primer foro. Por eso generalmente en el colegio no numeramos los eventos porque son muchos, pero aquí sí le pusimos un primer foro porque es la primera vez que hay un foro de tecnología aplicado a la construcción y a la ingeniería civil en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Entonces, pues ese es el plan y pues le ponemos a Armando su reconocimiento, mi estimado Carlitos, mientras prepara la foto, como decimos, para el aplauso virtual, ¿no? Y también les comento que la próxima semana vamos a tener una conferencia en energía, que ahorita les platico un poquito más. Entonces decimos que el Comité Técnico de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México otorga el presente reconocimiento a Mario Armando Guerrero Soto por su valiosa participación como conferencista con el tema Tecnología y métodos de evaluación para la infraestructura, en la sesión virtual del Jueves de Tecnología, número 29, por cierto, 29 semanas que llevamos ya con conferencias. Firma el presidente del colegio y un servidor. Y bueno, les platicaba que la semana que entra tenemos una conferencia con el tema de energía, con un verdadero experto, que es el doctor Gerardo Iriart, que también está con nosotros en estas sesiones. Gerardo, ¿cómo estás? Y el tema es hacia el futuro de la industria eléctrica, innovaciones tecnológicas recientes. Entonces, los esperamos a todos la próxima semana y por lo pronto le damos su aplauso virtual al ingeniero Armando Soto. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Me dio gusto saludarlos a todos. Muy amables. Gracias por estar.